hermanos en adelante, todos los jovencillos pueden ir a su clase. ¿Ven? Y nosotros, adultos jóvenes, vamos a quedarnos aquí. Y le voy a pedir a mi hermano Billy si puede dar un testimonio de la plaza. La plaza hoy cumplió 2 años de ministerio y ahí estuve en la mañana y me dio mucho gusto ver a bastantes varones allí escuchando, ver hermanos sirviendo y el evangelio corriendo. Me dio mucho gusto. Hermano, ¿puedo dar un breve testimonio de la plaza esta mañana, por favor? Bueno, hermanos, como el pastor, ¿verdad? Ya tenemos 2 años ahí en la plaza. La verdad ha sido de bendición, ¿verdad? Dios nos ha llamado allí, ¿verdad? Recuerdo aquella vez que el Señor, yo siempre pasaba ahí, hermanos, y como que Dios me tocaba el corazón, ¿verdad? De estar allí, ¿verdad? Donde estamos, ¿verdad? Y hermanos, estuve como por 1 año, ¿verdad? Que Dios me llamaba allí, ¿verdad? Pero a veces no obedecemos la voz de Dios, ¿verdad? Sí. Pero hasta que un día realmente Dios me llamó allí, ¿verdad? Y ha sido de bendición ahí en la plaza, hermanos, ¿verdad? Y gracias a Dios que también otros hermanos que se empezaron a involucrar allí. Fue una persona, estaba comentando los hermanos esta mañana, que fue una persona ahí en nuestro lugar donde estamos, aquí en Esmirna. Compramos un poco de material, ¿verdad? Y él es un sheriff aquí del condado. Y nos estaba diciendo que tengamos mucho cuidado ahí, que porque ahí hay 3 muertes, ¿verdad? A uno lo atropellaron, a uno lo navajearon y otra persona pues nos dijo que falleció, ¿verdad? Nada más. Dijo que tuviéramos mucho cuidado con los niños ahí, ¿verdad? Que él con otros compañeros han arrestado mucha gente allí, que hay mucha drogadicción, hay mucho alcoholismo, ¿verdad? Y nos comentó que tengamos mucho cuidado de estar allí, ¿verdad? Y le estaba comentando a los hermanos esta mañana que tuviéramos mucho cuidado, ¿verdad? De estar ahí, ¿verdad? Con los niños, ¿verdad? Pero Dios es el que nos da la protección, estaba diciendo los hermanos. Dios nos da las fuerzas, la protección, ¿verdad? Y hermano, ha sido de bendición estar allí en esa plaza, ¿verdad? Y la verdad que les predicamos, ¿verdad? De la palabra de Dios, les enseñamos. Y recuerdo que una vez escuché a nuestro pastor que hay que ganarnos los primeros, ¿verdad? Su confianza de ellos, ¿verdad? Porque de luego pues no se nos arrimaban, ¿verdad? Y recuerdo esas palabras que una vez escuché a nuestro pastor, ¿verdad? Que hay que ganarnos la confianza de ellos, ¿verdad? Y conociéndolos y hablándoles a cómo se llaman, sus nombres, ¿verdad? Y parece que nos estamos ganando ya la confianza de ellos, ¿verdad? Pues ya tenemos 2 años allí. Y gracias a Dios que ha sido de bendición estar ahí, hermanos, y gracias por todos los... Y el ministerio del Señor, hermanos, el ministerio del Señor, ¿verdad? Y gracias también que han estado orando por ese ministerio, hermanos, y la verdad que es una bendición, como les digo, ¿verdad? Y gracias, pastor, también por predicamos esta mañana ahí, ¿verdad? Y esperamos que haya un bautismo 2, ¿verdad? Estoy hablando con Pedro y también quiere bautizarse también, pastor. Esperamos que próxima semana también venga y se bautice, pastor. Amén. Por Pedro. Amén. Dios le bendiga, pastor. Amén. Sí, se predicó el evangelio y se predica el evangelio allí. En la mañana 2 de los de la plaza levantaron la mano. Amén. Para ser salvos. Amén. De los que estaban aquí. Entonces, oremos por ellos para que solamente sean salvos pero bautizados. Sí. Y también se comenzó otro ministerio, otra área, ganando almas. Su hermano René y su familia están ganando almas en Kennesaw. ¿Nos puede decir cómo va, hermano? ¿Qué ha pasado por allá en Kennesaw? Ayer pudimos acabar un área de Kennesaw, trae las
Amén. Pues amén, hermanos. Estemos orando por los ministerios, que Dios use. Ya estamos siendo testimonio en Mableton, ahora en Kennesaw, aquí en Marietta, en la iglesia, y también en la plaza. Y bueno, oremos para que Dios abra más ministerios, podamos ser de bendición, y hay mucha necesidad, hay mucha necesidad en todos lados, hay mucha necesidad de la palabra de Dios. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, por favor. Vamos al libro de Hechos, capítulo 1. Hechos 1. Hechos, capítulo 1. Y vamos a leer versículos 1 al 8. Amén. Ya que lo encuentre, le voy a pedir que se ponga de pie, por favor. Hechos 1 al 8. Y en forma alternada. Dice la Biblia: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, todos, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre, bendice este mensaje. Ayuda, Señor, esta serie de mensajes de avivamiento que estoy estudiando, preparando para mi iglesia, y que seas de bendición para mis hermanos, y Dios nos prepare para hacer más para Cristo. Pido, Dios, que obres poderosamente, manifieste, Señor, y obres de tal manera que Cristo sea glorificado. Gracias, Dios, por todo. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. He estado predicando, estudiando una serie de mensajes acerca de el avivamiento, y ha sido de bendición para mí estudiar del avivamiento. Dios nos quiere avivar, hermanos. Dios nos quiere avivar. Dios quiere que tengamos un fuego ardiendo en nuestro corazón por la obra de Dios, por el reino de Dios, por la gloria de Dios, porque almas sean salvas, porque Cristo sea conocido. Pero Dios nos quiere avivar porque a veces ese fuego se apaga, ese fuego se debilita y empieza a menguar, y lo que necesitamos es avivamiento. Y Dios nos enseña aquí en su palabra, en la palabra de Dios, Dios nos enseña algunas verdades del poder de Dios. He predicado algunos mensajes, y el primer mensaje les enseñé de los mandamientos dados por el Espíritu Santo. En el segundo mensaje les enseñé de la promesa del Espíritu Santo, y hoy voy a hablar del poder del Espíritu Santo. Si se fijan, los mensajes están enfocados en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que da poder. Dice versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Quién, hermanos? El Espíritu Santo. Ya vimos la semana pasada que el Espíritu Santo viene cuando somos salvos, y suceden muchas cosas cuando somos salvos. Cuando somos salvos, podemos decir que somos bautizados por el Espíritu Santo. Cuando somos salvos, nos hacemos el templo del Espíritu Santo. Cuando somos salvos, el creyente ahora tiene el Espíritu Santo, y Dios lo quiere usar para que tengamos poder y hagamos la obra de Dios.
Y aquí en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Nos habla de que cada cristiano, cada creyente, Dios le quiere dar poder, le quiere dar el poder de Dios. Pero cuando estaba estudiando este tema, me di cuenta que para que Dios nos dé poder, hay algunos antecedentes, esto es, algunas cosas que deben suceder antes que Dios nos dé poder. Y voy a hablar de los antecedentes que deben suceder, lo que debe suceder antes que Dios nos dé poder. Vemos en la Escritura, hermanos, antes de que Dios nos dé ese poder. Hechos 1, por favor, vea lo que dice ahí en el capítulo 1, versículo 14. Dice la Biblia, léalo conmigo, por favor, hermanos. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. ¿Qué acababa de pasar? Lo que acababa de pasar es que Cristo había ascendido, ¿verdad, hermanos? Cristo ascendió. Cristo, cuando Él ascendió, dejó a los discípulos impactados. Imagínense, póngase en los zapatos de los discípulos o en los sandalias de los discípulos cuando ellos vieron a su Señor ascender al cielo. Y su Señor, nuestro Señor, les dio una comisión y les dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Pero no vayan, no lo hagan hasta que reciban poder. Porque si lo hacen antes, no van a tener poder de Dios para hacerlo. Y ellos vieron al Señor ascender, note lo que dice la palabra de Dios, versículo 12 de Hechos 1. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Ahora, versículo 11, quería leer este versículo. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Amén. Jesús acababa de ascender, había subido al cielo, hermanos. Amén. Literalmente lo vieron con sus propios ojos, que Él ascendió al cielo. Y el Señor les dijo que volvieran a Jerusalén y esperaran la promesa del Padre. Si se recuerdan el mensaje de la semana pasada, prediqué esto, la promesa del Padre es cuando el Espíritu Santo iba a venir a ellos, a morar en ellos, a hacerlos templo del Espíritu Santo y les iba a dar el poder. Ahora ellos llegan, hermanos, y estaban orando, versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración. Amén. Qué importante, hermanos, es la oración. La oración. Si queremos orar, si queremos el poder de Dios, un antecedente, un requisito es la oración. Sí, es, amén. Hermano, la oración. ¿Qué estaban orando los discípulos? ¿Cuál era su oración en este momento de transición, de la ascensión del Señor Jesús? El haber estado con ellos, el Señor fue crucificado, fue enterrado, resucitó, después estuvo con ellos 40 días. Ahora el Señor asciende, hay una transición. Ellos quieren hacer el ministerio de Cristo, el reino de Dios, pero Dios dice, esperen, no lo hagan hasta que llegue el poder. Dios tenía el tiempo perfecto, Pentecostés, 50 días después de su ascensión, el Señor desciende con un derramamiento del Espíritu Santo. Mientras tanto los discípulos están orando. Ahora yo creo, hermanos, que ellos estaban orando para que Dios se manifestara a través de ellos. Para que Dios obrara. Estaba leyendo, hermanos. Leo, me gusta leer para no predicar siempre lo mismo, porque si no leo, predico siempre lo mismo. Necesito leer y llenarme también yo. Y estaba leyendo de una biografía. Es otro libro, no es el libro que estaba usando. Se llama Biografía de Grandes Cristianos por Orlando Boyer. Estaba leyendo de un cristiano que se llamó Jonathan Goforth.
Jonathan Goforth fue misionero a la China. Hermanos, usted sabe la historia de Hudson Taylor, ¿verdad, hermano Juan? Sí. Hudson Taylor fue un misionero a la China que fue pionero. Él literalmente picó piedra para entrar a China. Él entró y había mucha oposición. Él estuvo enfermo, regresó, volvió a regresar, no pasaba nada, Dios obró a través de él. Y él, cuando terminó su ministerio, hermanos, había miles de misioneros en China por causa de Hudson Taylor. Poco después de llegar a la China, Hudson Taylor les escribió: hace 10 años que nuestra misión se esfuerza por entrar al sur de la provincia de Honan, y solo ahora es que lo hemos conseguido. Hermano, si quiere entrar en esta provincia, le está escribiendo a Jonathan Goforth, que es un misionero que fue a la China, debe avanzar de rodillas. Lo que le dijo Hudson Taylor: si quieren avanzar hacia esta provincia, debe avanzar de rodillas. Iglesia, si queremos avanzar en la obra de Dios, necesitamos avanzar de rodillas. De rodillas, orando al Señor. Pero si la misión del interior de la China, que tenía misioneros y auxiliares experimentados en la lengua y en las costumbres del pueblo, había fracasado durante 10 años en esa provincia, ¿cómo podía entrar él, hablando de Jonathan Goforth, un joven sin experiencia y sin conocer la lengua, el lenguaje? Las palabras de Hudson Taylor, avanzar de rodillas, se convirtieron en el lema de la misión de Goforth para entrar al sur de Honan. Y habla de cómo, hermanos, estaban orando por Jonathan Goforth para que ellos pudieran entrar a esta provincia y ser de bendición y aprender la lengua. Si usted lee, es todo un capítulo, no lo voy a leer, es mucho tiempo, pero ahí habla cómo Dios obró en Jonathan Goforth para aprender el lenguaje de una manera fluida y muy elocuente y muy exacto al enseñar en chino. Y Dios lo usó grandemente a Jonathan Goforth. Y note lo que dice, ya avancé como 5 o 6 páginas. La iglesia era conocida como una iglesia muerta y sin ninguna esperanza, hablando en esta provincia. No obstante, antes de anunciar siquiera una palabra, sin siquiera cantar un himno, y antes de orar, comenzó esa obra maravillosa. No hay otra explicación. Fue el Espíritu de Dios que obró en respuesta a las oraciones de las iglesias de Mukden, Liaoyang y de otros lugares de Manchuria, las que estaban experimentando la misma clase de avivamiento y fueron inducidas a interceder por su pobre y necesitada iglesia humana. Cuando Jonathan Goforth fue a Manchuria, era casi desconocida, fue fuera del pequeño círculo de su denominación. Unas semanas después, cuando regresó, los ojos de los creyentes de todo el mundo estaban fijos en él. Con todo, continuó siendo el mismo humilde siervo de Dios, reconociendo que la obra no era de él, sino del Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo, hermanos, que obra con poder. Dice la Biblia: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si queremos, hermano, que Dios obre, necesitamos el poder de Dios. Estaba leyendo otro libro. Este libro se llama Poder del Espíritu Santo, por Charles Spurgeon. Este libro, muy interesante, pero hablando de la obra del Espíritu Santo. Y aquí habla de la obra del testimonio. El testimonio, dice, el Espíritu moraba en Jesús sin medida. Mediante aquel poder se realizaron todos esos milagros. Eran obras del testimonio. Después de la ascensión de Jesucristo, el testimonio maestro ocurrió al venir un viento recio sobre la asamblea de apóstoles. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y él dio testimonio de su ministerio, dándoles la capacidad de hablar en lengua según el Espíritu les daba que hablasen. También ocurrieron milagrosos hechos a través de ellos. Mire cómo Pedro resucitó a Dorcas, etc. ¿Quién dudaría del poder del Espíritu después de aquello? ¿Qué harán los herejes que niegan no solo la divinidad de Cristo, sino también la existencia del Espíritu Santo y su absoluta personalidad cuando se comprueba la creación, etcétera? El Espíritu Santo, hermanos, nos quiere dar poder. ¿Pero qué tenemos que hacer? Orar, hermano. Orar. Si usted ve la palabra de Dios, vaya al libro de Hechos 12.
Era una práctica muy común en las iglesias, especialmente en la iglesia de Jerusalén. En Hechos 12, note lo que dice la Biblia. Hechos capítulo 12. Miren lo que estaba pasando. Hechos 12. Dice el versículo 1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados, cada uno para que le custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo y después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero note la frase, versículo 5, hermanos. Pero la iglesia hacía sin cesar, ¿qué, hermanos? Oración a Dios por él. ¿Qué pasa? Versículo 6, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo al ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Hermano, versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. La oración eficaz del justo, hermanos, puede mucho. La oración. Vea lo que dice Hechos capítulo 4, por favor. En Hechos 4. Y en Hechos capítulo 4, la palabra de Dios, en el versículo, déjame ver, todo el capítulo 4 habla de esta verdad, pero versículo 23. Y puestos en libertad, los creyentes fueron algunos encarcelados y amenazados, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, note lo que hicieron, alzaron unánimes, ¿qué, hermanos? La voz a Dios, y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Versículo 31. Cuando hubieron, ¿qué, hermanos? Orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos, ¿qué, hermanos? Del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Oremos, hermanos. Oremos para que Dios obre. Ore por Mableton. Todos los días oremos por el grupo en Mableton, para que Dios los use. Oremos por la plaza. Oremos por aquí el ministerio del jueves en la iglesia. Oremos por el ministerio del sábado allá en Kennesaw. Oremos. Porque, hermanos, hay mucha necesidad. El jueves andaba ganando almas. Me pasó algo muy hermoso. Estaba yo dando folletos ahí donde vive hermano Pereira. Andaba ahí. Iba a empezar en un lado a ganar almas de los edificios, pero había mucho tráfico. Carros queriendo salir, carros entrando, autos saliendo, y dije: voy a empezar del otro lado. Entonces me di la vuelta y me fui del otro lado y me paré y empecé a dar folletos. Y vi a 2 varones salir, iban deprisa, y me les emparejé rápidamente, les di un folleto y les invité a congregarse. Y cuando dije congregarse, estaba ahí un joven en una camioneta.
con su puerta abierta. Me dijo, yo quiero congregarme. Yo dije, ¿quién quiere congregarse? Y volteé y lo vi que estaba en su camioneta. Y los jóvenes iban deprisa, les dio un folleto y se fueron, pero me quedé platicando con este joven. Me dice, acabo de llegar de Texas. Allá en Texas andaba yo en cosas muy malas, andaba en drogas y todas las cosas. Y me dijo, yo estaba orando a Dios que me mandara a alguien para que me siga congregando, porque él se congregaba allá en Texas, pero no era una iglesia obviamente que le enseñó de la salvación, porque no entendía la salvación, pero él se congregaba. Y hermanos, fue maravilloso ver cómo Dios conecta todas las cosas, cómo Dios abre puertas, cómo Dios encaja todo. Y fue muy hermoso, porque ya que me iba, y le dije, ¿y dónde vive? Porque yo quiero regresar a verlo. Me dice, aquí en la camioneta. Le digo, ¿pero cómo vive en la camioneta? Sí, aquí, porque acabo de llegar, no tengo dónde vivir. ¿Y ya comió? No, pues venga, vamos a comer. Y cuando iba a seguirme, me di cuenta que estaba echándole gasolina a su camioneta con una garrafa de esas de 2 galones. Dije, venga, vamos a poner gasolina. Fue bendición, hermanos. Lo que quiero decir es que imagínense si oramos lo que Dios puede hacer. Las puertas abiertas, las almas preparadas. Hermano, la gente que está esperando que lleguemos, literalmente hay gente esperando que lleguen los ganadores de almas, literalmente. Amén. Pero si oramos y estamos preparando el terreno con oración, pidiéndole a Dios que bendiga, hermano, ¿cuánto más vamos a ver a Dios obrar? Oremos, hermano, por que la gran comisión se cumpla. Oremos para que Dios salve almas. Oremos para que Dios permita que la palabra corra y sea glorificada. Oremos para que Dios se manifieste y que almas sean salvas, hermano. Dios quiere obrar. Ahora, número 2, otro requisito, otro antecedente del poder de Dios es la oración, número 1. Número 2 es la unidad. Hechos 2.1, vea lo que dice la palabra de Dios. Hechos 2, versículo 1. Hechos 2.1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿qué, hermanos? Unánimes, juntos. Aquí hay 2 cosas muy interesantes. La palabra unánimes y la palabra juntos son 2 cosas diferentes. Unánimes podemos decir que estaban con un mismo ánimo, un mismo deseo, tenían un mismo entusiasmo, tenían unas mismas ganas. La iglesia de Jerusalén quería servir a Cristo, hermanos. Miren lo que dice Hechos 1. Hechos 1 en el versículo 14. Todos estos perseveraban, ¿cómo, hermanos? Unánimes en oración. Estaban orando por lo mismo, hermanos. Ahora, yo me pregunto y le pregunto y vamos a examinarnos. Si nosotros pudiéramos orar unánimes, ¿qué le pediríamos al Señor? Bueno, de acuerdo al texto, debiéramos pedirle que el Señor sea glorificado, que la gran comisión sea cumplida. Es lo que tenemos, es lo que nos debe de dar ánimo, hermanos, en la iglesia. De ver a Cristo predicado, ver a Cristo glorificado, ver a Cristo exaltado. Eso nos debe dar ánimo, hermanos. Que Cristo sea conocido, que almas sean salvas, que gente sea cambiada, que vidas sean transformadas. Es lo que nos debe dar ánimo, hermanos. A veces las iglesias olvidamos y nos empezamos a animar que un edificio más grande, mejores vehículos, cosas que no son la prioridad. Pero si ponemos a Cristo como prioritario, si ponemos a Cristo como preeminente y nos animamos con lo que a Cristo lo anima, lo que animó a los discípulos allá en Pentecostés en la oración, vamos a orar, hermanos, que Dios sea glorificado, que la palabra de Dios corra, que almas sean salvas. Eso nos debe de animar a todos en la iglesia. Orar por eso, hermanos. Estaban todos unánimes. Y note, la Biblia dice también en el versículo 14, Hechos 1, en el versículo 14, Hechos 2.1, estaban todos unánimes, juntos. Ahora, qué importante, hermanos, es juntarnos a orar también.
Hermano, el miércoles es un buen día para orar. Amén. Ahora voy a orar y ver cómo podemos no tener muchos servicios y estar ocupándolo demasiado, no, pero poder orar juntos como iglesia, toda la iglesia junta, orar para que la obra de Dios se haga, para que la gran comisión se cumpla, para que la palabra de Dios corra, para que el evangelio sea predicado, y orar juntos por esto mismo, hermanos. Que los países reciban a Cristo, que el evangelio corra, que, hermanos, los líderes sean salvos, que Dios avive las iglesias, orar para que Dios bendiga, estar todos juntos. Estaban juntos, hermanos. Vea lo que dice el libro de Hechos 2. Estaban juntos y siguieron juntos. Hechos 2, versículo 43. Dice la palabra: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban, como hermanos, juntos, y tenían que en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando, como hermanos, unánimes, otra vez con un mismo ánimo, cada día en el templo, y partiendo el pan de las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios añade a la iglesia que está unánime y junta. Unánime. Bueno, que tengamos ánimo en que almas sean salvas. La verdad es que es como cuando nace un bebé. Qué alegría trae, ¿verdad, hermanos? Un bebé nuevo. ¿Cómo bendice un hogar un bebé nuevo? ¿Cómo trae gozo? Así, hermano, cuando hay gente nueva en la iglesia, cuando hay almas salvas, cuando hay gente siendo bautizada, eso trae ánimo a la iglesia, hermanos. Pero tenemos, número 1, que orar. Número 2, que estar unánimes, que tengamos el mismo ánimo. Número 3, estar juntos. No dejar de congregarnos, juntarnos, servir juntos. Número 3, otro prerequisito del poder de Dios es la obediencia. La obediencia. Hechos 1:4. Vean conmigo lo que dice Hechos 1:4. Hechos 1:4. Aquí en Hechos 1:4 la palabra de Dios nos enseña el mandato que le dio Dios a la iglesia. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Dios les dio un mandamiento a la iglesia y les dijo: no se vayan de Jerusalén. Y esperen la promesa que oísteis de mí. Esto es, les dio un mandamiento. Claramente, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa. Sencillo, hermanos. Y la iglesia obedeció. No se fueron, ahí estaban. Es importante, hermano, que como iglesia, si queremos el poder de Dios, guardemos sus mandamientos. Hermano, si no se ha bautizado, guarde el mandamiento de Dios y bautícese. ¿Para qué? Para tener el poder de Dios. Hermanos, si están unidos libremente, están viviendo juntos en unión libre y no se han casado, cásense. ¿Por qué? Porque no puede haber poder de Dios si no hay obediencia a la palabra de Dios. Hermanos, si estamos en problemas matrimoniales y traemos luchas y pleitos, arréglense. ¿Para qué? Para obedecer la palabra de Dios que dice: maridos, amad a vuestras mujeres; esposas, respetad a sus maridos; padres, no exasperéis a vuestros hijos; hijos, honra a tu padre y a tu madre. En obediencia se derrama el Espíritu Santo, hermanos. Cuando hay desobediencia en un creyente, el Espíritu Santo no puede manifestar su poder, porque el Espíritu Santo está apagado, está contristado, porque no estamos obedeciendo, hermanos. Si has ofendido a alguien, ve y pídele perdón. Arréglate, obedece, dice la Biblia. Sí, ahí en Mateo capítulo 18, vea lo que dice la Escritura. Mateo capítulo 18, dice la Escritura. Dice, Mateo 18: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, haz ¿qué?
ganar a tu hermano. Obedece a Dios, no dejando que las ofensas nos quiten la unidad. No hay gente que está ofendida. Dios no va a dar poder a un hermano ofendido. ¿Verdad que no, hermanos? Ni Dios va a dar poder a un hermano ofensor, agresor. Dios da poder donde hay obediencia, donde estamos obedeciendo los mandamientos de Dios. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, no regañándole, pero reprendiéndole con amor para que lo ganes. Dice, si te oyeras, ganado a tu hermano. Si no te oyere, toma contigo a 2 o 3 para que boca a 3 testigos con toda palabra. Después, si llevas tu ofrenda al altar y te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano. Hermano, la obediencia trae el poder de Dios. El Señor nos enseña qué importante es la obediencia para tener el poder de Dios. La iglesia de Jerusalén obedeció. Hechos 2:38. Fíjese, Hechos 2:38. Hechos 2, versículo 38. Dice la Biblia, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí dice, arrepiéntete, bautízate. Amén. Dice, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Este libro de Hechos, hermano, es un libro transitorio porque están cambiando de dispensación de la ley a la gracia. Hermano, algunos creyentes habían sido salvos, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Y Dios está hablándole a los grupos como van viniendo y le dice a los judíos, le dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Hermanos, bautizarse en el nombre de Jesucristo era identificarse con Cristo. Esto es reconocer que Cristo es el Mesías, que Cristo es el Señor, que Cristo es el Salvador, que Cristo es Dios en carne. Identifícate con Él para que tú puedas ser salvo. Y ese es el bautismo del que está hablando, hermanos. Gente ha enseñado, gente dice, no, es que hay que bautizarse para ser salvo. No, hermano. Ninguna obra puede salvarme, solamente la fe me salva. Pero aquí el bautismo es identificación. El contexto está hablando de que la gente rechazaba a Jesús como Salvador, no querían creer que Él era Dios, no querían poner en Él su confianza. Por eso le dice aquí Pedro, bautícense en el nombre de Jesucristo, identifíquense con Él como el Salvador, como el Mesías, como Dios en carne, como el único Salvador para perdón de los pecados. Esto no podemos ser perdonados si no reconocemos que Cristo es el Señor, que Él es el Mesías. Y recibiréis el don. Y vemos después de eso, entonces Dios te va a dar el don del Espíritu Santo. Es cuando somos salvos, después Dios manda el Espíritu Santo a morar en nosotros. Note qué importante, hermanos, es la obediencia para poder tener el poder de Dios. Y cuarto punto y último del mensaje. ¿Qué necesitamos para tener el poder de Dios? Número 1, la oración. Número 2, la unidad y estar juntos. Número 3, la obediencia a la palabra de Dios. Número 4 y último, conocer lo básico de la palabra de Dios. Conocer lo básico de la palabra de Dios. Hermano, la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué es la llenura del Espíritu Santo? Si ustedes estudian la Biblia, hermanos, desde el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que cuando el Espíritu Santo venía sobre alguien, ¿qué es lo que hablaban? ¿Se acuerdan? ¿Qué hablaban? Allá en el tiempo de Saulo profetizaban, ¿se acuerdan, hermanos? Palabra de Dios. Cuando la gente era llena del Espíritu Santo, venía sobre ellos el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, profetizaban, hablaban palabra de Dios. Hermanos, si nosotros queremos ser llenos del Espíritu Santo, tener el poder de Dios, necesitamos conocer lo básico de la palabra de Dios, tener algunos versículos memorizados, estar leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, porque la llenura del Espíritu Santo es, hermanos, un sobreflujo de la palabra de Dios en nuestra vida. La palabra de Dios nos está llenando.
hay un sobreflujo de la palabra de Dios. La palabra de Dios está brotando de mí como un manantial, porque así el Espíritu de Dios se manifiesta por la palabra de Dios. Y note, le voy a dar un ejemplo, Hechos 2, 31. Fíjese qué importante, hermanos. Hechos 2, 31. Dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Bueno, tiene que ver el contexto. Versículo 29 de Hechos 2. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Vea el conocimiento de la palabra de Dios, algo básico. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Versículo 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado, ¿qué, hermanos? De tus pies. Esto es, cuando el apóstol Pedro está predicando, él es lleno del Espíritu Santo, lo que sale de sus labios es palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermanos, es la espada del Espíritu. Amén. Y si el Espíritu Santo de Dios va a obrar con poder, tiene que ser su palabra. Amén. Si usted ve, hermano, si usted ve en las Escrituras, vamos a ver, por ejemplo, en el libro de Hechos, ahí en el libro de Hechos, capítulo 1, Hechos capítulo, vamos a Efesios. Quiero que veamos Efesios, para que vea capítulo 6, Efesios 6, versículo 16 y al 18. Hablando de la armadura de Dios, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación. ¿Y qué dice, hermanos? La espada del Espíritu, que es que la palabra de Dios. Y luego que dice, hermanos, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica con todos los santos. Hay otra cosa que no sé por qué no escribí en mi mensaje, en mi contexto, pero lo estudié ayer. Aquí hay una palabrita muy importante, perseverancia, hermanos. Y si usted lee en Hechos, va a ver que los creyentes perseveraban unánimes en la oración, el partimiento del pan. El poder de Dios, hermano, viene a una iglesia cuando es perseverante en hacer la voluntad de Dios. Amén. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Hermano, esta mañana fue una bendición ir a la plaza a ver muchos varones, pero no fue de la noche a la mañana. No fue de un domingo a otro. No, hermano, es perseverancia, es oración, es sacrificio, es palabra de Dios, es sembrar, orar. La iglesia sí, una iglesia no nace de la noche a la mañana, es perseverancia, hermano, es santificación, es obediencia a la palabra de Dios, comprometerme con Cristo, bautizarme, arreglar mi matrimonio, arreglar mi vida, cambiar mis hábitos, limpiar mi lámpara, hermano, purificar mi corazón. Cuando hacemos todo esto y somos perseverantes, finalmente llega el día donde el Espíritu Santo va a obrar poderosamente en nosotros, hermanos. El poder del Espíritu Santo es realidad. Y usted puede ver, lea biografías de hombres de Dios. Y cómo es real, hermanos, el Espíritu se manifiesta, Él obra. ¿Para qué? Para que usted sea un instrumento de Dios, para que almas sean salvas. Termino con esto, Hechos 1. Ahí en Hechos capítulo 1, note lo que dice la Biblia. El poder de Dios. ¿Para qué es el poder de Dios? El poder de Dios, hermanos, en Hechos 1, nos dice la Biblia para qué es. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder de Dios, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y note para qué es el poder de Dios. Y me seréis, ¿qué, hermanos? Testigos en Jerusalén, testigos en toda Judea, testigos en Samaria y testigos hasta lo último de la tierra. Hermano,
poder sobrenatural. Dios te usa y tú no lo puedes explicar. No eres tú, no es tu poder, no es tu personalidad. Y si sigues perseverando en servir a Dios, Dios te puede llamar a cosas maravillosas en su obra, hermanos. Estaba leyendo la biografía de Jonathan Goforth, que estaba aquí en el libro que estaba de biografías de grandes hombres. Y fue muy interesante cómo Jonathan Goforth fue llamado a la China, a este lugar. Fíjese, dice, acerca del llamado que recibió de Dios en este tiempo, escribió lo siguiente: a pesar de sentirme dirigido hacia el ministerio de la palabra, me negaba terminantemente a ser un misionero en el extranjero. Fíjese, Jonathan Goforth no quería ser misionero en el extranjero, pero un colega me invitó a asistir a una reunión de misioneros, el cual hizo el siguiente llamado: desde hace 2 años voy de ciudad en ciudad contando la situación de Formosa y rogando que algún joven se ofrezca para auxiliarme, pero parece que no he logrado transmitir la visión a ninguno. Así pues regreso solo. Dentro de poco tiempo mis huesos se blanquearán en la ladera de algún carro en Formosa. Se me oprime el corazón al saber que ningún joven se siente llamado a continuar el trabajo que yo inicié. Al oír estas palabras, Jonathan Goforth, me sentí en gran manera avergonzado. Si la tierra me hubiese tragado, hubiese sido para mí un alivio. Yo, que fui comprado con la preciosa sangre de Cristo, osaba planear mi vida de acuerdo con mi propia voluntad. Oí entonces la voz del Señor que me decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? Y respondí: heme aquí, envíame a mí. Desde entonces soy misionero, leía, etc. Hermano, Dios obra cuando tú estás buscando al Señor. Quieres ser lleno del poder, lleno del Espíritu. Hermano, Dios hace grandes cosas en una iglesia que está buscando la llenura, el poder de Dios, el avivamiento. De aquí van a salir misioneros, predicadores, iglesias. ¿Por qué? Porque Dios te quiere usar, hermano. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio de estar congregados en esta hora. Pido bendigas tu palabra y la uses para animarnos y fortalecernos. Señor, te pido que nos des el poder de Dios. Te pido, Dios, que tengamos tu poder. Yo lo necesito, Señor. Yo puedo saber, yo sé y he sentido, Dios, lo que es hacer algo y después de que pasó, mirar atrás y decir: yo no fui, fuiste tú, Señor. Fue tu poder, fue tu obra, fue tu Espíritu. Y saber, Señor, que cuando el Espíritu obra, hay fruto que permanece. Hay una obra que se comienza y que tú continuarás dando crecimiento. Señor, hay poder sobrenatural. Hay una vida, Señor, cambiada. Hay, Señor, el nombre de Cristo es glorificado. Dios, danos el poder. Y ayúdanos a ver que cumplamos estos prerequisitos para el poder de Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos, Señor, a estar unidos, a estar juntos en oración. Ayúdanos a orar. Ayúdanos, Señor, a conocer lo básico de la palabra de Dios, a estudiarla, a memorizarla, a estar llenos de tu palabra. Que Señor, pueda haber un sobreflujo, que la palabra de Dios se derrame de nuestro corazón y salga por nuestra boca, Señor, para que veamos la hermosura de ser llenos del Espíritu Santo y el poder de Dios que viene por tu palabra predicada y hablada. Señor, llénanos, avívanos. Gracias, Dios, por tu palabra y tu Espíritu Santo. Ojos cerrados, rostro inclinado, nadie viendo a nadie. Hermano, ¿cómo está tu vida, mi vida? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estamos? En cuanto a los requisitos, en cuanto a los antecedentes del poder de Dios, a los antecedentes al poder de Dios. ¿Estamos realmente listos para que el poder de Dios venga a nuestra vida? ¿Estamos realmente haciendo esto que el Señor dice que hay que hacer para que venga el poder? Orar, estar unidos, estar juntos, obedientes, arreglando mi vida, estar comprometido con Jesucristo,
ser perseverantes, conocer la palabra de Dios, estudiarla, estar llenos de ella. Si el Señor tocó tu corazón en un punto del mensaje, el piano va a tocar. Invito, ven al altar, habla con Dios. Dios quiere darte poder y usarte poderosamente en su obra, hacerte un testigo de Jesucristo, que tu vida cuente para la eternidad. Pero necesitamos que esto suceda en nuestras vidas. No puede haber poder si estamos en desobediencia. No puede haber poder si no hay oración. No puede haber poder si no estamos arreglando nuestra vida. No puede haber poder si no hay diligencia, perseverancia. Habla, Señor. El piano va a tocar. El Señor tocó su corazón, hermano. Así como estamos, sigamos orando para prepararnos para la Santa Cena. Vamos a pasar 5 minutos orando. Si está en el altar, se puede quedar aquí, quiere volver a su lugar. Vamos a orar 5 minutos y preparar nuestro corazón para la Santa Cena. Pedir al Señor que nos escudriñe, que nos analice, que el Señor obre. Así con el espíritu de oración que tenemos, vamos a dar al Señor que estemos preparados para comer el pan que representa el cuerpo de Cristo y tomar el jugo de uva que representa la sangre de Cristo y decir: Señor, tenemos comunión contigo y con toda la gente, porque estamos, Señor, andando en luz como tú estás en luz, estamos obedeciendo tu palabra. Y si no, Señor, perdónanos y ayúdanos a arreglarnos para ser obedientes a tu palabra, andar en luz como tú estás en luz. Oremos los próximos 5 minutos mientras el piano toca, hermanos.